Buenas. Antes que nada, quería agradecer a los que vieron los vídeos anteriores de la serie. Ustedes me motivan a seguir con este proyecto, aunque solo sea quedándose un rato. Muchas gracias. Este es el segundo capítulo, y el tercer vídeo del proyecto de evolución especulativa, Tesalia. Sin nada más que agregar, empecemos. En el capítulo anterior recorrimos el continente de la Goya. Ahora iremos hacia los mares de Tesalia, comenzando por el gran arrecife de los Aulladores, una gran porción del fondo marino que se eleva, formando la base para todo un ecosistema. Hay que recordar que Próxima Centauri b orbita una enana roja, por lo cual la luz que llega al planeta es poca. Esto provoca que la mayoría de los mares ronden los 12 grados. La vida tuvo que adaptarse a esta baja temperatura. Para dar un ejemplo, los arrecifes terrestres necesitan unos 20 grados como mínimo. Tampoco ayuda que la luz infrarroja, la que emite Próxima Centauri, sea absorbida a los pocos metros bajo el agua. Además, los mares están plagados de microorganismos y flora, tanto que se termina creando un techo en la superficie del agua, que hace que a los pocos metros la luz casi no llegue, lo que enfría aún más el agua. Pero al mismo tiempo, ese techo de flora crea un ambiente con alto oxígeno y calor, haciendo que los puntos de mayor calor se acerquen a los 20 grados. Es por esto que el gran arrecife de los Aulladores es tan poblado. Al estar a pocos metros de la superficie, es un punto ideal entre las aguas frías y oscuras. La base del arrecife son los aullis, parientes de los Bitacolonium al ser también alternizoos. Estos seres tienen un esqueleto de sílice que les da sus características formas. Se alimentan filtrando el agua por sus grandes poros. Esto, sumado a su cantidad de brazos, hace que se creen corrientes de agua alrededor de ellos, generando sonidos similares a aullidos. De ahí su nombre y el nombre del arrecife. Los aullis tienen una relación simbiótica con microalgas, hasta el punto de que éstas no pueden vivir sin los aullis. Las algas se alimentan del agua filtrada por los aullis, a cambio, el animal recibe nutrientes de la fotosíntesis. Como las algas producen más oxígeno del que el animal consume, terminan liberándolo al ambiente. Por eso, y al ser sésiles, son considerados parte de la flora, pese a ser animales. Pero no son solo arbustos espinosos, son el hogar de múltiples especies. Es lo que se llama endosimbiosis. Un ejemplo son los solaris, mosiformes pequeños que se arrastran sobre los aullis, comiéndose sus secreciones y parásitos. Pero estos serían presas fáciles de los depredadores, si no fuera por sus púas, que al extenderse liberan una inyección de toxinas y sustancias irritables. Aunque esto se desarrolló para defenderse a sí mismos, indirectamente protegen al aullis, ya que los depredadores del alternizoo, al intentar comérselo, terminan heridos y envenenados por los solaris. Pero para un guardián de verdad, está el anguilus. Un pequeño depredador que no vive en el aullis, pero crea un nido entre sus brazos, siendo muy agresivo con cualquiera que intente comerse al aullis. Su simbiosis es tal que los anguilus tienen nidos especializados, pudiendo reconocer el aullido único de su aullis. Ya que cada aullis tiene un crecimiento y número de brazos distinto, haciendo que nunca exista un aullis que haga un sonido exacto a otro. ¿Pero quién depreda al aullis? El cardiomorfo Bialaen. Es un gran herbívoro primitivo, a diferencia del anguilus que usa sus apéndices bucales para sujetar, el cardiomorfo usa sus labios queratinosos en forma de pico para cortar el tejido duro de los aullis. Este herbívoro es un Siphonathus, un grupo de exovertebrados que desarrollaron un sifón ya que en sus ancestros, una porción del intestino posterior se aisló del flujo fecal y comenzó a usarse como vejiga natatoria y vejiga urinaria, reteniendo agua o lípidos para controlar la flotabilidad. Al expulsar ese líquido, el animal podía descender rápidamente en la columna de agua. Luego, el ancestro más directo de los Siphonathus empezó a acumular sustancias irritables en esta cámara, siendo que al expulsarla podía defenderse de posibles depredadores. Con el tiempo, esta cámara desarrolló músculos más fuertes y la capacidad de succión. Así, el cardiomorfo y sus parientes acumulan agua en esta cámara para expulsar la presión, generando así un impulso que les da una gran velocidad.
Pese a esto, el cardiomorfo es un animal pesado, su caja torácica es inmensa para albergar sus 3 estómagos, para poder fermentar la materia vegetal. Sus costillas están fusionadas y solo usa su sifón para huir en caso de peligro. Este sifonatus se alimenta a base de plantas marinas, como el Aulae púrpura, una planta sin centro que crece en la superficie del agua, intentando aprovechar todo el sol posible. Sus largas raíces flotantes sirven para recolectar agua y nutrientes, pero también suelen atrapar a pequeños animales, completando así su dieta. Pese a los millones de años que los separan, el Aulaeon comparte rasgos con su pariente terrestre, el Acaulis. Otra víctima del hambre insaciable del cardiomorfo, es el Sphaera carmina, una planta que se mantiene a flote para poder recibir toda la luz posible gracias a sus sacos de aire, provenientes de su fotosíntesis. Estos sacos también acumulan líquidos y nutrientes de reserva. Los cardiomorfos suelen morder estos sacos para estallarlos y liberar sus nutrientes. Pero el carmina ya está preparado para eso. Cuando ocurre, expulsa sus gametos al agua, haciendo que estos usen los nutrientes esparcidos por el cardiomorfo. Otro Sifonatus es el Longinus pica. Siendo bastante diferente a su primo evolutivo, en vez de ser ancho y plano, adoptó la forma de un torpedo, redujo sus extremidades y fusionó sus 2 colas en una, creando un látigo con el que dirige su explosiva velocidad. Su cráneo está muy modificado, es largo, fino y termina en labios queratinosos. Esto le ayuda a cortar la resistencia del agua, pero su función principal es eyectarse con su sifón y golpear con la punta de su pico a su presa. No la apuñala, la golpea tan fuerte que su columna se parte o la deja lo suficientemente aturdida como para que el Longinus la devore. Una de las presas predilectas del Longinus pica es el Amoeborum horribilis, un polidentado macrófago. Pese a su aspecto y sus casi más recién dientes, se alimenta solo filtrando materia vegetal y pequeños organismos de la arena. Su cantidad de dientes actúa como cerdas que, al meter la arena en su boca, retienen solo los restos orgánicos del barro. Aunque diga dientes, técnicamente no lo son proyecciones de queratina de sus aparatos bucales. Esto hace que, sin importar cuántas veces se le caigan, volverán a crecer. De hecho, estructuralmente tienen más similitud con uñas que con dientes. Como si ser presa del Longinus pica no fuera suficiente. El Amoeborum también es ocasionalmente parasitado por el Orspes cucumis, un mosiforme que vive anclado al sustrato. Se alimenta captando partículas vegetales y de materia muerta en el agua. Pero, si un Amoeborum se alimenta a su lado, no tienen ningún problema con morder su piel y succionar su sangre. Pero en verdad, esta es una forma de completar su dieta. Pueden vivir toda su vida sin parasitar, y también se suelen soltar del micrófago cuando ya se llenan. Ya en los límites finales del arrecife, escondido entre las rocas, podemos encontrarnos al Oryx plumae. Este, aunque no lo parezca, es un esavertebrado. Pero vive totalmente sésil, carece de músculos para moverse, perdió su cola y está encerrado dentro de su propio cráneo. Aunque parezca una total blasfemia la anatomía de un vertebrado, en verdad esto se llama sesilización. De hecho, las larvas del Oryx plumae son mucho más familiares al ojo. Su ancestro era un pequeño filtrador que se escondía entre las rocas y la arena, llegando al punto donde la movilidad en su vida adulta era más un gasto de energía que otra cosa. Sus patas están totalmente atrofiadas, siendo largos ganchos que segregan en su infancia una sustancia que los anclara de por vida al mismo lugar. Sus aparatos bucales se desarrollaron de forma similar al del Horribilis, con cerdas. Pero en el Oryx plumae forman 2 apéndices como plumas que captan la materia orgánica del agua y las llevan a su boca, en un movimiento continuo. Así vivirán toda su vida. Una vida tan simple que hasta su cerebro de vertebrada es un órgano hiperdesarrollado para ese estilo de vida, hasta que, apenas se ancla al sustrato, empieza a reciclar y absorber su propio cerebro. Como el Oryx plumae nunca se mueve de su sitio, los desechos de su digestión se acumulan a su alrededor, sirviendo de fertilizante para el Montis rubra, una planta del grupo de los vulcaformes que absorbe nutrientes filtrándolos del agua a través de su gran orificio.
Estas plantas son las que absorben el sulfuro del agua y de las nuevas corrientes que llegan al arrecife, manteniendo un pH adecuado para la vida marina. Se reproducen totalmente por fragmentación, generan un tallo que día a día va creciendo hasta que se separa de su madre y vaga por el océano en busca de un sustrato rico en sulfuros. Este es el momento más vulnerable de su vida. Es por esto que un Montis rubra puede engendrar hasta más de 500 descendientes en una temporada, aunque menos de la quinta parte sobrevivirá. Y así terminaríamos el arrecife de los aulladores. Pero si están disfrutando, no hay que preocuparse, aún los mares de Tesalia tienen mucho que ofrecer. De hecho, una pequeña muestra suele llegar a los arrecifes. O más bien, muchas pequeñas muestras. Los Marixus son un grupo de exavertebrados de menos de 10 centímetros. Son pequeños. Se alimentan por un pequeño orificio en su cabeza, captando partículas vegetales y microalgas. No son hábiles nadadores, cuando se encuentran en peligro, nadan en círculos en vez de huir en línea recta. Tampoco son resistentes, sus huesos son especialmente finos y frágiles. De hecho, un humano al tomarlos podría romperles las costillas sin quererlo. Pero ¿cómo sobreviven siendo tan débiles? Siendo más que la suma de sus partes. Es decir, forman cardúmenes que pueden tener desde millones, miles de millones a cientos de millones de individuos. Eso, en tamaño, podría llegar a mucho más que 25 kilómetros cuadrados. Pero a diferencia de los cardúmenes terrestres, los Marixus se han vuelto totalmente dependientes de esta forma de sobrevivir. Tanto que, en vez de esconder a sus crías, los recién nacidos desarrollaron una fuerza desproporcionada en sus mandíbulas para aferrarse a la espalda de su madre. Así, un Marixu nacerá, crecerá y morirá en el mismo cardumen. De hecho, cuando corrientes muy fuertes o un depredador hacen que un individuo se separe del grupo, este empezará a aletear, intentando seguir el movimiento característico de su grupo, sin importar si así atrae a otros depredadores. Pero el uso de sus fuertes mandíbulas para su pequeño tamaño no termina ahí. Su diminuta mordida es solo una molestia que los animales medianos pueden ignorar fácilmente. Sin embargo, cuando por ejemplo un Longinus pica se lanza para golpear a todos los Marixus que pueda quedar dentro del cardumen, ellos no se dispersarán, irán todos en dirección del Longinus y empezarán a morder cada centímetro de su piel. Aunque el depredador no morirá necesariamente, ser casi desollado por cientos de miles de Marixus es una lección que estos depredadores no olvidan. Hay más de 65 especies del género Marixu. Esta diversidad se debe, como ya vimos, a sus cardúmenes. Es bastante raro que dos cardúmenes se encuentren, en general solo se intercambian miembros para evitar la endogamia. Pero, aún así, cada cardumen en poco tiempo empieza a tener adaptaciones únicas. Lo más evidente es el color, se podría decir que hay un Marixu por cada color que pienses. Esto sería normal, si no fuera porque, como ya sabemos, ni los hexavertebrados, ni los mosiformes, y menos las plantas tienen ojos. Volviendo a su rol como presa, tal vez se pregunten, ¿es necesaria tal agresividad en un lugar donde el mayor depredador es el Longinus pica, el cual ni siquiera está adaptado a comer hexavertebrados pequeños? Y tendrían toda la razón en pensarlo, ya que el Marixu ni siquiera es originario del arrecife. Frecuenta este lugar aprovechando el calor y la materia vegetal para reproducirse, pero este no es su hábitat natural. Para verlo, tenemos que finalmente salir del arrecife, adentrándonos en las frías y oscuras aguas de Tesalia. Mientras el Marixu se alimenta mordiendo la Aulae purpurae, el Ventriculus proiectis se acerca nadando gracias a su musculosa cola, ya que perdió sus lóbulos natatorios. Pero, como no tiene dientes ni mandíbulas para atrapar a sus presas, extiende su estómago, el cual está cubierto por una mucosa pegajosa que atrapa a los Marixus y los arrastra hacia su interior. Pero cuando el Ventriculus caza, ambos están en peligro, ya que tienen un enemigo depredador en común en la superficie. Entre la Aulae purpurae, vemos flotando en la superficie al Saccus pulmonis, un placognato al igual que el Magnusaurus y el Necrophagus. Pero, específicamente, es un lacusaurio, igual que el macrocefal.
Este animal, como su nombre indica, tiene pulmones excepcionalmente grandes, que ocupan hasta un 18% de toda su cavidad troncal. Esto, sumado al hecho de haber perdido la mayoría de sus placas, lo hace ligero y le permite flotar sin demasiado esfuerzo. Este placognato se alimenta principalmente usando su pico ancho para tomar el Aulae púrpura del agua, llevándose consigo a los pequeños marixus que se alimentan de él, añadiendo así proteínas y calcio a su dieta. Como viven el 100% de su vida en el agua, deben lograr que sus sacos vitelinos sobrevivan en este medio. Estos sacos son el equivalente a huevos, protegen a las crías recién nacidas de la sequedad mientras se forman sus escamas. Pero una desventaja de este saco es que no puede intercambiar gases bajo el agua. Es por eso que el Saccus crea, usando algas como el Aulae, un nido flotante para evitar que su saco vitelino se hunda en el mar. Por esta razón habitan aguas no muy turbulentas, y también por eso, aunque no comen animales grandes, son capaces de atacar a cualquiera que se acerque a su nido. Por lo general, los Saccus crean nidos comunales de 2 a 10 sacos, y cada saco alberga un trío de crías. Pero claro, estos sacos están hechos para aportar el calcio y los nutrientes necesarios para que las crías puedan desarrollar sus escamas y coraza, lo que los convierte en básicamente bolsas vivientes de nutrientes para otros animales, en especial para el Morsor longus. También es un lacusaurio, pero este está adaptado al buceo. Sus pulmones pueden colapsar para liberar hasta el 96% del gas en su interior. Es por eso que no perdieron su armadura, ya que su peso les ayuda a descender más fácilmente. Para elevarse, usan sus 6 poderosas aletas. Aunque esto solo lo hacen para atacar los nidos del Saccus pulmonis y, a veces, también rompen el cuello de los ejemplares jóvenes para arrastrarlos bajo el mar y ahogarlos. Por su estilo de vida totalmente submarino, este no pone sacos vitelinos, sino que sus crías nacen directamente con una armadura de cartílago, que lentamente se reemplaza por calcio. A diferencia del Saccus pulmonis, que abandona a sus crías apenas nacen, las crías del Morsor son demasiado vulnerables. Por eso, la única cría por parto acompaña a su madre hasta que alcanza la madurez sexual. Mientras esto ocurre, el Marixus sigue alimentándose del Aulae purpurae, pero sin quererlo, también ingiere al Flavus retis. Es una colonia de alternizoos, seres unicelulares que suelen formar colonias. En este caso, son claramente más simples que los Aullis o los Acolonium, pero aún así han encontrado una manera de sobrevivir. Para empezar, cuando un solo Flavus se posa en el Aulae, empieza a multiplicarse, creando una colonia de 2000 individuos, del tamaño de una gota de agua. La colonia se mantiene unida gracias a las redes de proteínas que unen cada individuo, además de los lípidos que evitan que la colonia se disuelva en el agua. Cuando son tragados por un Marixu, estos habitan en su interior sin levantar sospechas, hasta que el Marixu es comido por un Saccus pulmonis. Ahí, mientras pasa por el largo sistema digestivo del animal, el Flavus empieza a formar redes proteicas, creando colonias dentro del Saccus. Pero no para parasitarlo, sino para que, al ser expulsado, se cree una bola de colonias y fertilizante que, al ganar peso, se hunda en el fondo marino. Para que su ciclo se complete, necesitan una planta en donde apoyarse para crear sus colonias. Ya que, si no, no podrían ser comidos por los Marixus ni tendrían en donde crecer. Estas algas serían el Omnigasius infinitus, similares al Carmina, ya que también tienen sacos aéreos para flotar sin mucho esfuerzo, todo para poder llegar a los pocos metros con luz en el mar. Pero el Infinitus está anclado al fondo, donde la luz no llega. Es por eso que ha reducido su grosor a 20 centímetros de diámetro y, exponencialmente, elevado su largo, siendo que un individuo adulto puede llegar a los 89 metros. Pero la presión en su punto más bajo sería radicalmente distinta que en su punto más alto. Para esto, las bolsas de gas de su parte inferior tendrían una capa de colágeno para evitar que colapsen por la presión, y serían mucho más grandes para compensar la compresión, ya que la misma cantidad de volumen de un gas a 89 metros bajo el mar contiene menos gas que uno a 5 metros bajo el mar.
Para evitar la implosión, la explosión o que una parte de la planta flote más que otra, cada bolsa tiene una válvula por la cual el gas puede salir. Este también es su método reproductivo, ya que forman estructuras lipídicas en donde se juntan miles de espermatozoides o cientos de óvulos. Son esas manchas claras que se ven en sus bolsas. Y cuando liberan el gas, también liberan sus gametos. Su gas provendría de su propio metabolismo, siendo principalmente nitrógeno y oxígeno. Y de nuevo, la alta presión en su parte inferior haría muy difícil llenar sus bolsas. Por lo que dentro de su tallo tendrían miles de microbombas que llevarían el nitrógeno desde la parte superior, donde estaría más concentrado, hacia la parte inferior. Esto es posible ya que las plantas en Tesalia tienen células muy especializadas en el movimiento, pero dentro de su tallo. Es por eso que no usan la presión para la circulación, sino que directamente usan células musculares. Esto es más costoso energéticamente, pero más efectivo y controlado, ya que depende del organismo. Pero la presencia continua de heces cargadas de colonias de Flavus y de Marixus alimentándose del infinitus atrae depredadores. He aquí al primer loricae acuático, el Panoplia avisae. Los loricae casi no han explotado el agua, primero porque el agua demasiado ácida o rica en CO2 corroe su armadura. Es por eso que la avisae nada en mar abierto y no cerca de costas, donde la acidez es mayor. Es por eso que la avisae ha tenido que adaptarse. Primero, recubrió su coraza con una cutícula para evitar que se deshaga. También modificó sus 4 extremidades en remos, quitándole sus placas para hacerlas más ligeras. Y para poder soportar el peso de su armadura, desarrolló un gran y único pulmón para así controlar su flotabilidad expulsando el aire. Es por eso que tiene esa forma redondeada, su pulmón ocupa una gran parte de su cavidad. El avisae se alimenta de las colonias de Flavus, masticando también al infinitus, y comiendo Marixus para obtener proteínas y calcio. Pero no es el único en alimentarse del Marixu, el Microphagus cancelies, al igual que el Horribilis, un polidentado. Un Microphagus puede tener hasta 1000 de estos dientes, o más bien, proyecciones de queratina. Aunque recuerde a los cetáceos filtradores de la tierra, este es un depredador gigante. Devora tanto bancos enteros de Marixus como crías de la avisae, pudiendo llegar a comer hasta 2 toneladas diarias de animales, siendo más del 50% Marixus. Estos serían unos 200.000 Marixus por día, y unos 73 millones por año. Necesita tantas calorías y nutrientes no solo por su tamaño descomunal, sino también por su gruesa capa de grasa, que le permite sobrevivir al frío con un metabolismo lento y un movimiento letárgico. Pero 70 millones de individuos cazados anualmente por un solo ejemplar es una cantidad monumental. Unos pocos Microphagus serían capaces de poner en peligro a decenas de especies del género Marixu. ¿Pero por qué esto no ocurre? Es gracias a un depredador. Pero si están atentos, habrán leído que el Microphagus mide 30 metros. ¿Qué animal sería capaz de cazar algo así? Y peor aún, este animal también es el único capaz de romper la coraza de la avisae. El Materborax hortulanus es el mayor depredador del mar abierto. Siendo un Falsum rostrus, un grupo llamado así por haber desarrollado convergentemente el mismo tipo de proyección de sus apéndices bucales en un pico. Midiendo 27 metros, es capaz de ejercer unos 150.000 newtons de fuerza, unas 15 toneladas. Toda esa potencia de mordida concentrada en la punta de un pico, una superficie menor a centímetro. Es decir, puede romper la coraza de calcita mineralizada de la avisae como si fueran nueces. Y no tiene ninguna dificultad en arrancar las aletas del Microphagus, o directamente cortar su columna vertebral en 2. También suele consumir el Saccus y el Morsor cuando salen a la superficie. Además de su tamaño, algo que lo distingue es su color rojo y esas especies de tubos que parecen salir de su piel. Si la memoria no les falla, verán un parecido con el Montis rubra. Y de hecho, estarían casi en lo correcto. El Cinnavaris sulfúfago es un vulcaforme, al igual que el Montis rubra. Los vulcaformes se caracterizan por tener un metabolismo dependiente del sulfuro, siendo los encargados de absorber y filtrar este compuesto del mar.
pero también se caracterizan por necesitar un sustrato firme. Sin embargo, en mar abierto, el suelo se encuentra a demasiados metros de profundidad, demasiado frío y con muy poca luz para que una planta sobreviva. Pero, al igual que el Montis rubra, los demás vulcaformes se reproducen liberando miles de tallos para que floten y se esparzan en el agua. La mayoría, al llegar a mar abierto, son comidos por los Marixus o por el Avisae. Sin embargo, en esta fase de su vida son increíblemente resistentes al ambiente, ya que el sustrato al que suelen fijarse está rodeando termas y volcanes submarinos. Por esto, suelen intentar fijarse a cualquier sustrato firme que encuentren. Eso incluye la piel del Materborax. Aunque suene raro, no es extraño que en la tierra algas o plantas en general se posen y crezcan sobre animales sin aportar ni dañar al huésped. Pero aquí es más complejo. Para empezar, donde haya un Materborax, el agua tendrá un pH menos ácido y la cantidad de sulfuros será mucho más soportable, en especial para el propio Materborax. Además, cuando el depredador se desplace y recorre el mar, va esparciendo los tallos del Cinnabarris. Pero la instancia más importante y que más muestra su unión es cuando el Materborax cría. Este depredador solo suele tener una cría por parto, y sumando el hecho de que en su infancia sí puede ser depredado, por ejemplo, por el morsor, el Materborax tiene un instinto maternal básico. Pero lo más importante es dejar que su cría pose sobre ella y, especialmente, se alimente de su jardín de Cinnabarris. Cuando son recién nacidos, los Materborax tienen un hocico plano y aún no tienen los intestinos desarrollados para procesar carne. Así que raspan con su pico suave la colonia de Cinnabarris de su madre para poder crecer hasta que la punta de su pico se desarrolle. Es algo bastante cercano a la leche materna en concepto. Tal es así que el frotamiento entre madre e hijo hace que este último herede la misma especie de Cinnabarris que su madre, siendo que prácticamente sus especies evolucionan en común. Bueno, hasta ahí iría el capítulo 2 de Tesalia. Uno bastante largo a decir verdad. Sé que dije que este capítulo abarcaría el arrecife, mar abierto y las costas de Lankia. Pero, ya vamos por la media hora. Y mejor aún, en el capítulo siguiente exploraremos toda Lankia, incluyendo sus densos bosques congelados. Sí, veremos por primera vez un bosque en Tesalia. Espero que les haya gustado, pueden ir a ver los demás capítulos de esta serie. Aunque, bueno, deberían primero haber visto primero los otros dos en tal caso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Estuvieron viendo a THK 1113. Les mando un beso. Chao. お、もう終わりか。今日は先生おしまい。ほんじゃ、アディオス。